Bueno, seguimos. Quería utilizar algunos ejemplos para que quede aún más claro el tema de gestión por resultados y por qué es relevante. Y quería empezar a entrar un poco más a detalles de la política ambiental, de lo que se ha hecho para bien, en mi opinión, en algunos casos, pero las cosas que aún se pueden mejorar. En el tema de gestión por resultados, mencionaste al vaso de leche y las filtraciones. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchos niños que no recibían el vaso de leche y hay muchos niños que lo recibían que no debían. O sea, lo recibían su cobertura y filtraciones, habían de las dos cosas, ¿no? El primer trabajo que yo leí el vaso de leche debe haber sido de mediados de los 90, 94, de Lorena Alcázar. 94, ya volvió a hacerlo unos años después, lo hizo alguien más y se pasaron 15 o 20 años y recién se hizo una reforma del vaso de leche, ¿no? La lógica de gestión por resultados no es que un montón de economistas nos sentemos a revisar las líneas de base y los impactos o comparar indicadores de desempeño. Puede haber, por ejemplo, indicadores de dos colegios en el Perú, ¿no? Dos colegios similares, los dos quedan en las zonas altoandinas, pero en uno, administrado por Fe y Alegría, por ejemplo, ¿no? Los desempeños son mucho mejores. Los niñitos aprenden a leer, entienden lo que leen, aprenden a hacer operaciones matemáticas básicas y el otro no. La lógica de gestión por resultados es que yo le dé más recursos al que es más hábil, ¿no? Y por último le diga al director de ese, oye, tú ahora eres el director de ambos, si es posible, ¿no? Entonces, esa es la lógica de gestión por resultados. ¿Puedes contarnos ejemplos que hayas visto en América Latina de cosas que se han hecho, que se han corregido, de cosas que no, que se sabía que había que hacer cambios, pero las cosas se quedan igual, y si es posible en nuestro país? Sí, pero es que tomo de tus buenos ejemplos para darte la respuesta. En la gestión por resultados hay un tema que se vincula el corto con el mediano plazo, que tanto has insistido, y es en la persistencia en las prioridades. Si esas prioridades se cambian cada vez que hay un cambio en la administración del Estado, esa afecta considerablemente los resultados. Tomemos un ejemplo, el caso de Brasil. Dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Dos gobiernos del presidente Lula y ahora la presidenta Rousseff. Y en más de 20 años se mantuvieron las prioridades básicas del Estado. Entonces, en 20 años se vincula, interviene una persistencia una visión de mediano y largo plazo. En México ha cambiado los gobiernos, cambió el PRI, cambió el PAN, pero las prioridades se mantienen. En el caso de Chile, han pasado gobiernos de derecha de la concertación, pero las prioridades como Estado se mantienen. Entonces, después de 2 décadas, hay unos resultados evidentes sobre esas prioridades. Pero en la mayoría de nuestros países, cada 4 años cambiamos las prioridades y así no podemos gestionar. Entonces, hay 2 elementos. Uno, persistencia y compromiso político en esas prioridades en el mediano y largo plazo, con una visión de objetivos. Y segundo, una identificación de los más necesitados, mecanismos de identificación a los más pobres. Acá en nuestro país es el sistema de focalización de hogares que empezó en el Ministerio de Economía y se ha pasado al MIDIS, al Ministerio de Inclusión, y lo han mejorado. Entonces, eso en esencia está bien, el tema es que se use, ¿no? De poco sirve tenerlo en el ministerio, que lo hayan hecho cada vez mejor, pero que los políticos digan, no, ahí se hace y ahí se hace y se acabó, ¿no? Entonces, empiezas con focalizar, con elegir a los que realmente deberían recibir el programa y no a otros. Así es. Exactamente. El primer paso es, dado que no tenemos una política universal, porque la disculpa es escasez de recursos y pasamos en América Latina a la focalización, entonces hagamos bien la focalización, ya que no hemos abordado la política universal en salud, en educación, en vivienda. Pero te cuento un problema, como en el Perú el mercado laboral es tan informal, la gente trabaja de manera informal. La cobertura de salud, del seguro de salud del Estado, en esencia beneficia a las personas de ingresos medios y ingresos medios altos. Y hay personas de ingresos medios bajos y de ingresos bajos que no tienen ninguna cobertura de salud. En algunos casos sí la tienen, porque existe un sistema, un seguro integral de salud paralelo, no tienen atención. O sea, hay demanda, pero no hay quien la atienda. Entonces, también hay esos temas. La focalización también sirve para sacar a los que no deberían recibir los programas públicos.
Así, el gran peligro de la focalización es que hay un elemento de exclusión cuando tú tomas la decisión. Claro. Al tomarla, tienes que tener una población objetivo y dejar una población sin atender. Entonces la pregunta es, ¿con qué criterio se toma esa decisión para atender a unos y excluir a otros? Claro. Si la haces mal, corres el riesgo de agravar la exclusión social de manera explícita. Y ese es un compromiso político y moral incluso. El viceministro de Hacienda actual, Carlos Oliva, es la persona a la que yo conozco que sabe más de gestión por resultados, que es peruana, ¿no? Trabajó mucho tiempo en la OVE con Sixto Aquino y con el señor Quick de la Oficina de Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, y está en el viceministerio hace un tiempo, no empezando el esfuerzo de gestión por resultados, porque ya había empezado un poco antes, pero me parece que ha cuajado algunas cosas. Por ejemplo, los programas presupuestarios, ¿no? Por ejemplo, ya hay más evaluaciones. Todavía estamos al comienzo de un proceso que es un proceso largo, ¿no? Pero yo siento que el programa finalmente ha agarrado cuerpo, ¿no? En los últimos años, ¿no? El viceministro Silva del Ministerio de Inclusión veía gestión por resultados en el ministerio. Entonces, cuando hablas con ellos de programas públicos, te dicen las cosas como dice el libro de texto, digamos, ¿no? O sea, vamos a hacer la línea de base, focalizar, tener los indicadores de desempeño y hacer nuestra evaluación independiente, y ahí decidimos a cuál ponemos más dinero, ¿no? El problema que yo veo es que en inclusión social, en el ministerio, ojalá este tipo de políticas y este tipo de funcionarios perdure, porque puede pasar pues que entre otro grupo de personas que está al servicio del poder político y la reforma se queda colgada, ¿no? Claro, pero de las buenas prácticas en América Latina de gestión por resultado hay un mensaje, que el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de los programas prioritarios del gobierno tiene que casi estar en manos de una agencia como bien público. Claro. Como bien público. Como en México. Como en el caso de México, como en el caso de Brasil, como está ahora en Colombia y como es casi en Chile. Es un bien público supremo que está supervisando, vigilando y monitoreando como bien público esa función del Estado. Y lamentablemente en nuestros países, en la gran mayoría, no lo hemos incorporado. Esa tarea del seguimiento y monitoreo queda o sectorializado o dispersa, pero no hay una gran cabeza poniéndole el ojo a esas metas y a esas prioridades. Roxana, nos pasamos al medio ambiente de nuevo. SENACE tiene como objetivo quitar la evaluación ambiental de los sectores y pasárselo a un ministerio independiente de ellos, ¿no? Cuyo mandato sea políticas ambientales, evaluación ambiental y etcétera. Y a mí me parece que eso tiene mucho sentido conceptual. Lo que yo lamenté de SENACE, y no les gustó un artículo que escribimos que decía así no se nace, es que SENACE pudo haber utilizado más a consultores independientes de talla mundial, ¿no? Así como hablabas de Conga, que es el proyecto de Yanacocha, que no sabemos si saldrá o no. Ellos usaron a Golder y Associates para hacer su estudio de impacto ambiental. Podrías usar a una de las grandosas, Knights and Peagold, por ejemplo, para que trabajara para el Estado. Todos los funcionarios del área ambiental del Ministerio de Energía y Minas, que eran gente muy capaz, algunos de ellos, y que habían nacido con la reforma en realidad, porque ellos desde los 90 entran a trabajar en los temas ambientales mineros en serio, no se quieren ir del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio del Ambiente, porque perciben que el Ministerio del Ambiente no va a ser lo serio que debería, ¿no? Entonces ahí nomás está en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ahora paradójicamente tienes a los mejores del Estado revisando los estudios de impacto ambiental de las minas chiquitas, y a unos que están aprendiendo, revisando los estudios de impacto ambiental de las minas medianas y grandes, que decidieron no usar a los mejores consultores del mundo. Lo mismo para OEFA. OEFA podría utilizar supervisores ambientales globales asociados con consultores locales para pasar conocimiento, y han decidido que no lo hacen. Entonces sigue mandando un señor de Digesa que saque un tubito de agua del afluente de agua, en vez de mirar con satélites, por ejemplo, con sensores, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál es el problema con hacer las cosas realmente bien? Bueno, yo ahora estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura. La gestión de ambiente, entiendo que el SENACE va a ver todo lo que son los estudios de impacto detallados, ¿no? Y los demás, los sectores, cada uno va a ver lo pequeñito, que es lo que eso es donde se van a quedar. En realidad el SENACE está en proceso de implementación, está en proceso de conceptualización.
y entiendo que hay apertura para asumir todo esto, pero sobre todo un punto interesante que limita la gestión de ambiente y que creo que tiene que ver con lo que estaban hablando, es también con la descentralización de la gestión, ¿no? Con el fortalecimiento de los niveles locales y regionales, sobre todo en el tema ambiental. Entonces, que el Estado cumpla este rol de fiscalización, de vigilancia y seguimiento, y que permita la ejecución de los locales y los regionales dentro de un plan, ¿no? Porque si los lanzamos ahorita con las herramientas y los instrumentos que tenemos, va a ser un caos y va a seguir siendo un caos y van a seguir siendo proyectitos chiquitos por todos lados sin ninguna visión de desarrollo, ¿no? Tengo otra duda, ¿no? Las minas, las empresas petroleras, de acuerdo, ¿no? Menos en las empresas pesqueras, que durante años hicieron los que quieren y nadie dijo nada. Pero te pongo un sector que destruye el medio ambiente y nadie dice nada. El cultivo de caña de azúcar. En el mundo desarrollado las máquinas cosechan la caña, ¿no? Para que los cosechadores no se corten. En nuestro país lo hacemos a la antigua. Incendiamos el campo para después cortar la caña. Manuel Aguilar, que trabajó con nosotros hace unos años, nos contaba de estudios de la Universidad de Innsbruck y otras universidades que el deshielo de la Cordillera Blanca tenía en gran parte que ver con que se quemaba la caña y por tanto se secaba el hielo y por tanto se desprendía. O sea, ¿cómo es acá la cosa? La cosa es buscar que el ambiente esté más limpio, la cosa es buscar que los sectores en los cuales las ONGs me pagan más por enfrentar a las empresas sean sectores a los que superviso. La cosa es que creo que hay un desorden institucional y legal atroz, ¿no? Y en cada sector se refleja. En agricultura no lo ves solo con caña de azúcar, lo ves también con el arroz. Tú tienes arroz en un área desértica donde poner 1 metro cúbico de agua nos cuesta miles. Además saliniza la tierra. Por supuesto. Las malas prácticas agrícolas. Ves ahorita el caos que tenemos con la plaga de la roya amarilla en el café y es prácticamente un tema de malas prácticas, ¿no? Tienes áreas de donde los agricultores han hecho una buena práctica y no tienen afectación a su café y otros en otras zonas como Pangoa donde tienen el 90% de afectación. Claro. Entonces estamos hablando de que estamos de repente en algunos, hemos crecido, hemos mejorado nuestras cifras macroeconómicas, nuestras arcas fiscales están llenas, tenemos grandes discusiones sobre PPR, pero tenemos una gran agricultura de subsistencia, donde no hay una planificación agraria porque tampoco tienes información. No solamente el censo, que lo hemos relanzado después de casi 15 años o 20, ayer o esta semana, sino que también tienes un sistema de ¿cuál es el potencial productivo? ¿Cómo puedo hablar yo de producción agraria si no sé qué es lo que tengo, ni para qué sirve, ni cuánta agua hay? ¿No? Me dejo llevar por el mercado en muchas ocasiones. Aparte de la caña y el arroz, tienes los espárragos. Hubo una demanda de espárragos internacional y de repente en Ica, donde empezó un poco el boom, la gente empezó a sobreexplotar su agua subterránea y ahorita tienes una gran crisis. Claro. Entonces, no es solamente el tema agrario, sino es el tema casi en todo, como nuestra economía se basa un poco en el sector productivo, en este sector. En todos los sectores tienes este caos de que no has tenido una planificación y después te pegas con la realidad y no sabes qué hacer y el Estado nuevamente gasta sus grandes cerebros en apagar incendios. Y como no hay una visión política a largo plazo, que también lo mencionaron ustedes, estamos siempre en eso y no salimos. Y no hay ningún gobierno que se juegue por eso. Es decir, oye, el Acuerdo Nacional fue un gran intento, pero no es algo, no es una realidad, no es algo que realmente aterrizó, ¿no? Bueno, que debería ser. Regresamos después de la pausa ya para despedirnos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.